Madre Teresa de Calcuta, historia completa, los primeros años y el llamado de Dios. En un pequeño rincón de Europa, en la ciudad de Skopje, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Otomano y hoy pertenece a Macedonia del Norte, nació una niña llamada Agnes Gongsa-Bojaxiu. Su llegada al mundo ocurrió un 26 de agosto de 1910, en el seno de una familia albanesa profundamente religiosa. Sus padres, Nicolé y Dranafilé Bojaxiu, inculcaron en ella desde temprana edad valores como la fe, la caridad y el amor por los más necesitados. Agnes creció rodeada de un ambiente cálido y lleno de devoción cristiana. Su madre, una mujer de fuerte carácter y compasión infinita, solía decirle: «Hija mía, nunca te vayas a dormir sin haber hecho algo bueno por alguien durante el día». Estas palabras marcaron su vida para siempre. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de dificultades. Cuando tenía 8 años, su padre falleció repentinamente, dejando a la familia en una situación económica precaria. A pesar de las adversidades, su madre se convirtió en un ejemplo de fortaleza y generosidad, dedicando su vida a ayudar a los pobres y enfermos de su comunidad. Fue en su adolescencia cuando Agnes sintió un llamado especial. Inspirada por historias de misioneros y por su profunda fe católica, a los 18 años tomó la decisión más trascendental de su vida: dejar su hogar y unirse a la Orden de las Hermanas de Loreto, una congregación dedicada a la educación y la misión evangelizadora en la India. En 1928, Agnes partió hacia Irlanda, donde comenzó su formación religiosa en el convento de Loreto Abbey, ubicado en Rathfarnham, Dublín. Allí aprendió inglés, el idioma en el que impartiría clases en la India. Tras completar su preparación inicial, fue enviada a la ciudad de Darjeeling, en la India británica, donde ingresó al noviciado. Fue en 1931 cuando pronunció sus votos religiosos y adoptó el nombre con el que sería conocida en todo el mundo: Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Su vida en Calcuta y el segundo llamado Madre Teresa fue enviada a Calcuta, una de las ciudades más pobladas y pobres de la India, para enseñar en la escuela St. Mary's High School for Girls. Durante años, educó a jóvenes provenientes de familias humildes, transmitiéndoles conocimientos, pero sobre todo, valores de amor y solidaridad. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado en 1946. Mientras viajaba en tren hacia el convento de Darjeeling para un retiro espiritual, experimentó lo que ella misma describió como un segundo llamado. En ese momento, sintió con claridad que Dios le pedía dejar su vida como maestra para dedicarse por completo a servir a los más pobres entre los pobres. La decisión no fue fácil. Dejar la congregación significaba enfrentarse sola a la pobreza y a un mundo desconocido. Tras 2 años de lucha interna y de obtener el permiso del Papa Pío XII, en 1948 dejó los hábitos de las Hermanas de Loreto y adoptó un sencillo sari blanco con bordes azules, que con el tiempo se convertiría en el símbolo de su misión. Así comenzó su nueva vida. Se sumergió en los barrios más pobres de Calcuta, donde la miseria, la enfermedad y el abandono eran el pan de cada día. Sin más recursos que su fe y determinación, aprendió medicina básica y empezó a atender a los enfermos y hambrientos con sus propias manos. Ese mismo año fundó su primera escuela al aire libre, utilizando una simple vara para escribir en la tierra. Poco a poco, su labor llamó la atención, y varias personas se unieron a ella inspiradas por su dedicación inquebrantable. En 1950,
con el apoyo de la Iglesia Católica, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con el propósito de servir a los más necesitados, sin distinción de religión, casta o condición social. Su lema era claro y profundo: servir a los más pobres entre los pobres. En los siguientes años, su obra creció exponencialmente, estableciendo hogares para moribundos, orfanatos y centros de atención en toda la India. Su misión se convirtió en un símbolo de esperanza y amor en un mundo marcado por la indiferencia. Pero esto solo era el comienzo de una historia que trascendería fronteras, expansión de su obra y reconocimiento mundial. A partir de la década de los 50, la obra de Madre Teresa de Calcuta comenzó a expandirse más allá de los barrios marginales de la India. Lo que inició como un pequeño grupo de hermanas dedicadas al servicio de los pobres, pronto se convirtió en una congregación con cientos de voluntarios y benefactores. En 1952 abrió su primer gran centro de atención, el Hogar para Moribundos, Nirmal Hriday, que significa corazón puro. Este lugar, ubicado en un antiguo templo hindú abandonado, se convirtió en un refugio para aquellos que estaban en las últimas etapas de su vida. Allí, las misioneras de la caridad les ofrecían cuidado, alimento y dignidad en sus últimos días, sin importar su religión o condición social. A medida que la misión crecía, también lo hacía el reconocimiento internacional. En 1955 fundó el Hogar del Niño Inmaculado, un orfanato para los niños abandonados en las calles de Calcuta. Con el tiempo, abrió más de estos centros en toda la India, rescatando a miles de niños de la pobreza extrema. Durante las décadas siguientes, la congregación se expandió a otros países. En 1965, el Papa Pablo VI otorgó reconocimiento oficial a las misioneras de la caridad, lo que permitió que la organización creciera a nivel global. Pronto, la labor de Madre Teresa llegó a África, América Latina y Europa, donde abrió hogares para enfermos de lepra, hospitales, comedores y refugios para personas sin hogar. Premios y reconocimientos. El impacto de Madre Teresa fue tal que en 1979 recibió el máximo reconocimiento mundial, el Premio Nobel de la Paz. Al recibirlo, rechazó el banquete de gala tradicional y pidió que el dinero destinado a la ceremonia se utilizara para ayudar a los pobres. En su discurso, pronunció una de sus frases más recordadas: "No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor". A lo largo de su vida, recibió más de 100 premios internacionales, entre ellos la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y el Bharat Ratna, el mayor honor civil de la India. Sin embargo, nunca buscó el reconocimiento personal. Su única motivación era servir a los necesitados, enfrentando críticas y desafíos. A pesar de su indiscutible labor humanitaria, Madre Teresa también enfrentó críticas. Algunos cuestionaban las condiciones de sus centros de atención y su negativa a utilizar analgésicos avanzados para aliviar el dolor de los enfermos terminales. Otros criticaban su fuerte postura contra el aborto y su estrecha relación con líderes políticos y empresarios. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su misión. Nunca se dejó influenciar por la política ni el poder, y siempre defendió su fe y sus principios con convicción. Los últimos años y su legado. En los últimos años de su vida, su salud comenzó a deteriorarse. Sufrió varios problemas cardíacos y en 1997 decidió renunciar como líder de las misioneras de la caridad. Ese mismo año, el 5 de septiembre, falleció en Calcuta a la edad de 87 años. Su muerte conmocionó al mundo entero.
Fue despedida con honores de Estado en la India, un reconocimiento otorgado solo a los más grandes líderes. Su funeral reunió a líderes religiosos, políticos y millones de personas que la admiraban. En 2003, el Papa Juan Pablo II la beatificó en uno de los procesos más rápidos de la historia de la Iglesia. Finalmente, en 2016, el Papa Francisco la canonizó como Santa Teresa de Calcuta, reconociendo oficialmente su santidad y legado de amor incondicional. Un legado eterno. Hoy, las misioneras de la caridad continúan con su obra en más de 130 países, manteniendo vivos sus valores de servicio, compasión y humildad. Madre Teresa no solo dejó un impacto en los pobres de Calcuta, sino en toda su vida nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de servir a los demás con amor. Si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta al menos a una. Madre Teresa de Calcuta.